Ahora sí vamos. Bueno, Alejandra Gallardo, bienvenida al Desmadre Organizado. Gracias. Toma 2. Bueno, nos tomó 3 semanas, pero lo logramos. Vamos. Quiero empezar diciendo, y no quiero regarla, Alejandra es neuropsicóloga y te especializas en, ahora tú dime porque yo lo digo mal. Bueno, neuropsicología es la rama de las neurociencias que estudia la relación entre el cerebro y la conducta. Y un neuropsicólogo, bueno, tiene muchas áreas de actuación, pero un neuropsicólogo clínico, que es mi caso, estudiamos personas que tienen algún daño neurológico congénito o adquirido. En el primer caso, pues en población infantil y adolescente, es un cerebro que está en desarrollo. Entonces, lo que nosotros estudiamos es pues esas manifestaciones cognitivas, emocionales, a consecuencia de algún tema neurológico. Oye, esta es una conversación que inaugura una serie que vamos a hacer justo sobre, cuando hablé contigo te dije, quiero explorar neurodivergencias y productividad. Ajá. Hoy creo que ya lo abrimos un poquito, luego verá nuestro público por qué, pero empecemos hablando del contexto por el que nos conocimos. Sí. Bueno, 2 cosas. Uno, a mí Alejandra me diagnosticó el TDA masivo que siempre sabía que tenía, nomás me lo puso en papel y además me enseñó cómo a entender cómo funciona. Pero luego hicimos una charla TEDx, en TEDx Pitic, Sí. que es súper interesante y justo nos hablamos hace un poco porque me puse a revisar los comentarios y eran comentarios así para ponerte a llorar. Muy ¿Los importante. revisaste? Sí, después de que me lo dijiste, los Ajá. revisé y sí, unos que como profesional también te motivan justamente Claro. a seguir haciendo todo esto, ¿no? Porque tú trabajaste en un grupo de especialistas que se dedicaron como a documentar, puede ser, casos de mujeres Sí. con autismo. Visibilizarlo, Ok. porque todavía en nuestra sociedad sigue siendo un tema, además de desconocido, muy estigmatizante. O sea, recibir un diagnóstico para la familia y para la persona puede realmente impactarle su vida, no necesariamente de una manera positiva. Y entonces esa era como la labor que intentamos hacer, el no solamente darte un nombre, un diagnóstico, sino hacer como esta labor de psicoeducación, o sea, explicar qué es y cuáles son las implicaciones. Pero hablabas en esta charla y este estudio era como de mujeres adultas. Mujeres adultas Subdiagnosticadas, o sea, que crecieron en el espectro autista y que nadie les dijo. que no lo sabían, incluso ellas no lo sabían, y que entonces, pues, de alguna manera vivieron las consecuencias de tener una condición no visibilizada, porque, claro, si tú tienes un déficit visual, todos nos damos cuenta, chance y usas tus lentes. Si tú tienes un déficit auditivo, pues traes tu aparato auditivo. Si tienes un déficit motor, todos nos damos cuenta. Pero cuando tienes una dificultad en el desarrollo de tus habilidades sociales, nadie se da cuenta de ello. O sea, las interpretaciones que hacemos de esas dificultades, nadie se percata o le damos una interpretación diferente. Arranquemos con este ejemplo, porque hablabas de mujeres adultas arriba de sus 30 años, Sí. que probablemente cuando eran niñas el tema del autismo era tema de reportajes, ¿no? Sí, En la televisión de noticias, Estados Unidos. Ajá. sí. ¿Cómo es? ¿Por qué una niña, además específicamente en países latinos, crece con conductas que pueden ser en el espectro autista y nadie se da cuenta? Bueno, primero hay un sesgo en el diagnóstico o en la identificación de las características del autismo, porque incluso si tú revisas las estadísticas, nos dicen hay 4 hombres diagnosticados con autismo frente a una mujer diagnosticada con autismo. Entonces, antes se creía que la condición de autismo era De hombres. particularmente de hombres. Y no es así. No es así. ¿Qué nos dicen ahora los estudios? Pues que también las mujeres tienen autismo. No se diagnostica. ¿Por qué no se diagnostica? Bueno, hay muchas variables y son muchas las explicaciones. Primera, porque en el hombre las manifestaciones son más conductuales, son más visibles. En el caso de las mujeres, las manifestaciones son más cognitivas, de cómo interiorizan las relaciones sociales, cómo entienden los contextos sociales, cómo interpretan los niveles de intimidad con otras personas. Puedes ver desde chicas que les cuesta mucho trabajo intimidar con otras personas o al contrario, que no alcanzan a identificar esos niveles y entonces son chicas muy extrovertidas, pero que dicen información sin filtro, pero que no tienen inhibición a la hora de relacionarse con otras personas. Y también hay un sesgo cultural, porque a ver, ¿qué te
saca más de onda. El niño que en la hora del recreo está en la biblioteca leyendo un libro en lugar de estar jugando fútbol con sus amigos, o la niña que a la hora del recreo está en la biblioteca leyendo un libro en lugar de estar jugando con sus amigas. O sea, culturalmente aceptamos más que las mujeres sean calladitas, claro, tranquilas, y entonces en el hombre, pues, inmediatamente hay algo que dices, algo está pasando con este chico. Tú lo dices muy políticamente correcto, pero básicamente es también la misoginia y los arquetipos de los roles de género. De género, si la niña es calladita, es modosita, muy bien portadita. Entonces es perfecta, claro. ¿no? Pero ella está viviendo una ansiedad tremenda y, bueno, muchas otras cosas que no visibiliza. A ver, dijiste algo muy interesante. O sea, dijiste, a ver, el hombre se manifiesta más en lo conductual, el autismo en el hombre, en el niño, desde luego. Y en la mujer más en lo cognitivo. Entonces, el hombre es el que más frecuentemente se cierra, es el que batalla para comunicarse con el mundo exterior. No, también las mujeres. O sea, justo cuando hablamos, específicamente cuando hablamos de espectro autista, cuando decimos espectro, a eso nos referimos, que las manifestaciones son muy variadas. O sea, puedes tener, también hay como luego en el conocimiento público, cuando decimos autismo, mucha gente piensa en, claro, es este niño que está ahí en la esquinita, que no habla, que no socializa, y no, hay autistas que son extrovertidos. Okay. En ese espectro puede haber desde chicos y chicas no hablantes, o sea, que no desarrollan lenguaje, hasta chicos y chicas logorreicas. Logorreicas, ¿qué es? Que hablan y hablan y hablan y hablan, secuestran la conversación, no saben cuándo finalizar esa conversación, desvían la conversación, dicen información sin filtro, no se dan cuenta que están siendo inapropiados, ¿bien? Entonces, en ese espectro nos movemos. O sea, en general estamos hablando de habilidades sociales en esencia, incómodas, extrañas, sí, ¿no? En esencia, el espectro autista le decimos el ABC del autismo. Dificultad en la comunicación social, en la interacción social y un perfil de comportamiento poco flexible. Es decir, chicos, chicas, personas que son inflexibles, que les gusta la rutina, que tienen una postura muy rígida y es difícil sacarlos de su punto de vista, que prefieren comer siempre lo mismo, ir a los mismos lugares, no sé, que en general en su conducta y en su pensamiento son muy inflexibles. Ale, ¿y cómo afecta? Porque bueno, claro, ahorita antes de empezar a grabar hablábamos de esto. Hoy los niños tienen... no todos, pues, pero dependiendo de tu acceso económico, lamentablemente, a lo mejor los niños tienen acceso a más herramientas, más información, o incluso si no tienes mucho acceso económico, hay información muy accesible para medio entender qué está pasando y darles un poco de guía y demás. Sí. Hablemos de los adultos, porque finalmente ese es como mi objetivo, hay gente en sus 30s, 40s que crecimos con algún trastorno, que odia la etiqueta de trastorno, y estas cosas, como en este caso el autismo o el TDA o cualquier otra cosa, interfieren en su capacidad de producir porque sienten esta presión de como meterse en un carril que no es organizado, ¿no? Sí. ¿Cómo interactúan estas cosas? Bueno, el acceso a la información ha sido clave. Ha sido clave porque nos permite comunicar y nos permite el acceso a la información. Quizá, por ejemplo, en el video que hablábamos de mujeres con autismo, eran chicas que hablaban de otros países, que gracias a esa difusión se pueden ver identificadas y decir, híjola, chance y yo soy autista o empato con estas características, chance y tengo o estoy dentro del espectro autista, ¿no? Entonces es un impacto sí importante y lo veo yo en mi consulta. Antes las personas, los niños, las niñas me llegaban más referidos por el médico, por la escuela, y ahora te puedo decir que más del 50% sin duda alguna el interés de llegar a una consulta es personal, es de la familia, ¿bien? Entonces eso es como la primera parte en la cuestión de la comunicación. Y la otra pregunta me perdí. Es cómo afecta a las personas adultas que no fueron diagnosticados de niños para su vida productiva. Sí, bueno, tú lo dijiste hace un momento,
Antes era mucho más detectable aquellos casos que a lo mejor sus características eran más intensas o que tenían a lo mejor también algún compromiso en su capacidad cognitiva y por lo tanto pues eran más detectables. O sea, a simple vista era evidente que algo pasaba con ese niño o con esa niña. Pero luego tenemos esta otra gran población que creció siendo personas pues de su desarrollo dentro de lo normal, pero que había ciertas características que no empataban con la mayoría de sus pares. En la primera infancia, antes creo que era difícil justo porque no existía esta comunicación, pero en la adolescencia no nos salvamos, porque en la adolescencia ya somos más conscientes de estas diferencias. Y lo interesante aquí es que cuando llegamos a la adolescencia y tenemos alguna neurodivergencia, llámese autismo, llámese TDAH, tenemos dos caminos que es un patrón que vemos en la mayoría de nuestros chicos: el aislamiento social o el desarrollo de masking social. Aislamiento social, como su nombre lo dice, tendencia a aislarme. Si yo soy diferente, si todo el tiempo me están diciendo que soy inadecuado, si todo el tiempo me están diciendo que yo no aprendo como el resto de mis compañeros, yo me siento distinto, me siento raro, pues mejor me aíslo para evitarme esa situación incómoda, ¿bien? Masking social. No necesariamente, pero generalmente el aislamiento se ve más en los hombres y el masking social más en las mujeres. No es una regla, también los hombres pueden hacer masking social. ¿Qué es el masking social? Para mí es súper difícil socializar, pero voy a entrenarme. Tengo una reunión, entonces voy a pensar qué voy a decir, de qué temas voy a hablar, qué voy a responder. Me gusta mucho el anime, pero si lo digo en mi salón de clases me van a decir que soy friki, me van a hacer bullying, entonces escondo mi propia naturaleza, escondo mis gustos, mis intereses, mi forma de ser, o copio, imito las conductas de otras chicas para sentir que pertenezco, para encajar socialmente. A ver, está bien paradójico esto, porque yo soy generación X, ¿no? O sea, en mi mundo, cuando yo era chavito, esto que me estás diciendo era algo que podías escuchar a una mamá decir: muy bien, mijita, hazlo, no les digas que te gustan esas cosas raras, porque te van a sacar, no te van a invitar a las fiestas, o sea, ¿no? Y era algo no solo consentido, sino además alentado y reforzado el fomentado. Exacto. Sí. Te voy a platicar un caso. Siempre yo les digo a mis pacientes, yo siempre ejemplifico los conceptos que quiero que queden bien interiorizados con casos, porque creo que no hay nada más puntual que decirlo con casos. Tenía una chica que me decía: Alejandra, es que muy bonita físicamente, entonces como que la expectativa social que se tiene de los bonitos es que tienes que ser sociable, que tienes que ir a fiestas, que tienes que ir al antro, tienes que ser popular, y ella es autista. Entonces ella me decía que ir a una fiesta para ella, aparte de que no le gustaba, tenía temas de hipersensibilidad auditiva. ¿Pero qué torcido eso? O sea, sí. Para empezar, definir bonito, ¿no? Pero bueno. Sí, exacto. O sea, de ella ya tenemos un problema. En su grupo era considerada bonita. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué ser bonita tiene que tener? Exacto. ¿No? Entonces era como un poco, sí, la expectativa que los demás tenían de ella y fomentado muchísimo por su familia. O sea, su mamá era como: mijita, tienes que ir, van a decir que eres grosera porque te están invitando y no vas. Entonces ella me decía: Alejandra, yo voy a las fiestas, pero me escondo en el baño. Y checo mi reloj para ver que sea una hora más o menos creíble de regresar a casa para que mi mamá esté tranquila, porque me da mucha mortificación ver a mi mamá que se pone muy mal porque no voy a fiestas. No es que ella se aislara socialmente, porque ella tenía su grupo de amigas, de hecho tenía su mejor amiga, pero su forma de relacionarse y de vincularse era distinta, no necesariamente en ese contexto de fiesta, de antro. Entonces, ella lo que me decía era: yo no tengo problema en ser autista y aceptar mi identidad autista. Mi problema y lo que me genera ansiedad es la expectativa que los demás tienen de mí, ¿no? Entonces, inevitablemente a ella le forzaba muchísimo el desarrollar estas estrategias de masking. Y la gente podrá decir: bueno, pero es que eso lo hacemos todos, ¿no? O sea, de alguna manera te cuidas a no ser imprudente, pues a lo mejor vas a lugares que a lo mejor no quieres ir. Sí, pero no estás reprimiendo tu identidad entera.
Y ¿no? todo el tiempo. Ajá, O sea, estos chicos están analizando, pero ¿cómo lo digo? Pero tengo que tengo que hacer contacto ocular, pero no te muevas extraño, pero no vayas a decir, pero haz, pero di. Entonces es una tortura que inevitablemente causa algo que llamamos burnout autista, ¿bien? Ok. O sea, es un ensimismamiento que cualquiera de estas dos rutas que te decía, el aislamiento social más que insocial, te hace más vulnerable a psicopatologías, ansiedad, depresión, uso y abuso de sustancias. Esa es nuestra finalidad, el evitar todo este camino tortuoso y dar un diagnóstico. Oye, a ver, regresémonos a este concepto del burnout autista, porque a ver, yo he escuchado un montón de gente que no es autista o quizá no tienen un diagnóstico, nunca se han sentado en una sesión con un especialista, pero que te dicen, yo voy a una fiesta y el día siguiente estoy tirado en mi cama, no puedo con mi vida, ¿no? Sí. Y simplemente creen, o sea, dicen, así soy yo. Ajá. Tengo ansiedad social. Sí. ¿Podría ser seña de otra cosa? Híjole, o sea, no es reduccionista, no es decir, porque te pasa eso o se ha popularizado mucho en los chavos. Claro, estos diagnósticos son multifactoriales. Sí, totalmente. Sí, por eso, ¿no? o porque tengas hipersensibilidad auditiva y ya estás autista, no. Sí, es como que, como varias características que tienes que revisar. Pero no deberías tampoco de dejarlo pasar como algo No, normal. no. O sea, podría ser señal de otra cosa, ¿no? Sí. O sea, el autoconocimiento. O sea, también es algo que yo siempre les explico a los padres. Quizá para ti ahorita lo veas como un diagnóstico. Mi objetivo es abrirte el panorama y que no veas el diagnóstico como una sentencia, sino como un manual en el que ya sabes, te estás anticipando y ya sabes qué sí promover, qué no promover, qué cuidar, qué no cuidar. Y como te digo, o sea, el evitar ese camino tortuoso, ¿no? Fíjate que después de que fui contigo y que me diste un documento donde explicabas con mucho detalle todo lo que sucede en mi cabeza, o bueno, una parte, lo del TDA, tiempo después, porque por supuesto, procrastinador, Sí. ¿no? Fui con un psiquiatra, Ajá. un tipo que es un genio de verdad, y él me dijo, no, tú no tienes TDA, tú tienes ansiedad. Le dije, no, pero aquí dice Que tengo TDA. ¿qué dice? ¿No? Y entonces él me decía, sí, pero el TDA, cuando ya eres adulto, se convierte en ansiedad, Sí. ¿no? Y entonces como que su abordaje era, te voy a dar pastillas Sí. para la ansiedad y te voy a poner ejercicios, ¿no? Un rollo más conductual. Sí. Y la verdad es que lo dejé. Pero, porque al final de cuentas, y ahorita lo platicábamos, para mí creo que lo más útil de ir con un especialista o una especialista como tú es como este manual. Bueno, ya sé qué cosas funcionan bien, ya sé qué cosas funcionan mal, entonces voy a crearme un sistema que me permita funcionar dentro de lo que... Sí, o sea, no solamente ver el síntoma Exacto. y parchar el síntoma. Que eso es lo que quería hacer este doctor. Claro, o sea, claro, el TDAH, la comorbilidad con ansiedad es tremendamente alta, pero fíjate que quizá es que tenemos la salud mental y todas estas condiciones que ahorita, por todos los criterios médicos más actuales, los llamamos trastornos. Fíjate que hay un movimiento de justamente de activistas que son neurodivergentes, que ellos están luchando por quitarle el término trastorno. Claro, por favor. Todavía hay un debate porque biológicamente, o sea, en el modelo médico sí se considera un trastorno. ¿Por qué? Porque pasan procesos neurológicos diferentes a estos típicos, A lo que hemos estudiado en la historia, que justo le da como ese sustento teórico a que es un trastorno. ¿Bien? Oye, pero ahorita, perdón que te interrumpa, No, ahorita hablábamos, antes de empezar a grabar también, van a decir que estaba más buena la conversación antes de grabar que... Pero hablamos de esto, porque yo te decía, yo creo, por favor, mi opinión es ignorante totalmente, pero en mi entorno yo veo un montón de gente no voy a decir que tienen una cosa u otra, pero que funcionan diferente a lo neurotípico, Sí. ¿no? O sea, creo que lo neurotípico, esta persona estructurada que cumple con tareas, que tiene, Que que sigue... prioriza sus tareas, que tiene Sí. sentido de urgencia, etcétera, pues es cada vez menos típico, Sí. ¿no? Entonces, como que digo, no tengo números, ahorita tú nos dices, pero yo lo que digo es,
ya es tanto, ya somos tantos que quizá la palabra trastorno que define algo atípico, pues ya no funciona. Sí, justamente hablábamos de este movimiento de la neurodiversidad, que la neurodiversidad hace alusión a que somos diferentes, a que hay cerebros que funcionan y que procesan la información y que dan respuestas al mismo estímulo de manera diferente. Y platicábamos que no solamente es importante, sino necesaria para que podamos seguir evolucionando como especie. Entonces, justamente de ahí surge este movimiento de personas neurodivergentes que dicen, pues es que yo no quiero ser un trastornado, o sea, porque en la consulta también lo vemos. Típicamente en un entorno escolar tradicional hay chicos que su capacidad cognitiva no empatan con ese método tradicional. Chicos, por ejemplo, que nunca jamás en su vida se van a aprender las tablas de multiplicar, pero te resuelven problemas matemáticos complicadísimos. O el clásico chico que no te hace el procedimiento, pero te llega el resultado, ¿bien? Pero ¿qué nos dicen en la escuela? Estás mal, a mí me tienes que hacer el procedimiento, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa con esos chicos? Pues que les creas una frustración tremenda, un sentido de inadecuación tremendo, que justo en la edad adulta lo va a llevar a estas dos cosas que comentábamos, a estos dos caminos que platicábamos, e inevitablemente, muy probablemente también, algún tema psicopatológico. Y en el mundo del trabajo encuentras, por ejemplo, en la pandemia, que el trabajo remoto explotó, hoy sigue siendo un modelo de trabajo muy socorrido por gente con neurodivergencias. Sí, que les funcionó perfecto. Claro, porque a ver, para mí es el caso. Digo, yo afortunadamente tengo mis propios proyectos y no tengo jefes y tal, pero bueno, tengo clientes que son lo mismo, pero vamos, puedo controlar mis tiempos. Entonces, yo puedo elegir trabajar a las 10:30 de la noche a 300% de intensidad y no hacer nada el resto del día, ¿no? Que es muy común en gente con TDA, por ejemplo. Pero ¿cómo hacen? Digo, entonces, el trabajo remoto es una gran solución. O el emprendimiento, o el autoempleo, etcétera, ¿no? También para gente con autismo que... Fabuloso. Les giran un montón de gente, te gira la comida y... Los ruidos, el entorno, poco favorecedor. Pero, ¿qué pasa con estas personas cuando no tienen esa opción? Porque además... Vayamos a la realidad de nuestro país y de nuestros países latinoamericanos en general, pues no estamos llenos de empresas tecnológicas que tienen trabajos remotos y tenemos muchas empresas muy tradicionales. Lo ven bien, porque justo siguen como este lineamiento de lo que es correcto. Digo, o sea, hemos aprendido que el trabajo presencial también tiene sus beneficios. Sobre todo en las cosas creativas o en la integración o en la creación de cultura, en fin. Pero hay mucha gente que no tiene esta opción y que tiene alguna de estas características y tienen que regresar a la oficina y tienen que estar en un horario y tienen que trabajar dentro de una estructura. ¿Cómo lo viven y cómo lo pueden gestionar? Sí, definitivamente es algo pues muy abrumador, pero a ver, también una cosa es entender esas diferencias, pero saber que no somos personas estáticas, o sea que constante y continuamente nos estamos adaptando, siendo neurotípico o siendo neurodivergente. Todo el tiempo te estás adaptando a las necesidades, a la demanda. Desde luego que sí genera muchísima ansiedad y retos, como tú me decías ahorita, bueno, a todos eventualmente nos genera ansiedad ir a la fiesta, te implica un esfuerzo hacer cosas que a lo mejor son cotidianas para ti, pero no todo el tiempo ni toda tu vida. Entonces sí, por supuesto que los hace más vulnerables a ansiedad, a muchas otras situaciones, pero también es verdad que todo el tiempo estamos creando estrategias compensatorias. Y aquí quizá la clave sería entender por qué te sientes así. O sea, sería más amigable decir, me genera mucho estrés ir a mi trabajo por el ambiente, que hay muchos ruidos o visualmente hay muchos estímulos que no me ayudan a que me concentre, pero si yo ya lo sé y entiendo de dónde viene y sé que esa es la razón, pues puedo modificar un poco el ambiente para seguir cumpliendo con mis obligaciones, con mi trabajo, ser igual de productivo, pero ya es que el simple hecho de que le pongas nombre, claro, inevitablemente te ayuda a...
el que no sepas por qué te pasan las cosas. Es un poco como el miedo a volar, ¿no? O sea, muchas veces el miedo a volar viene porque no tienes control, porque no sabes lo que está pasando, ¿no? Creo que es un poco eso, cuando sí, totalmente. Eres pasajero de tu mente y no sabes lo que está haciendo tu mente. Porque soy así. Y más cuando vienes arrastrando, que desde muchos años te están diciendo que eres inadecuado, que no eres igual a los demás, que no eres productivo, que pues sí crea como ese sentimiento de inadecuación, ¿no? Esa percepción o autopercepción negativa. Entonces, el simple hecho de que le pongas nombre cambia mucho. Te decía ahorita, en mi consulta generalmente pues son padres los que acuden a mí para diagnósticos de sus hijos, pero llega un momento en la vida, adolescentes o adultos, que ya no es un diagnóstico. O sea, ellos, el que les digas eres autista o tienes atención divergente, para ellos no es un diagnóstico. Primero que no sepa. Sí, ¿no? Para ellos es identidad, el sentirse identificados y el poder, darle respuesta a muchos cuestionamientos que se hicieron. Oye, a ver, voy a ser súper anti-woke, porque no puedo huir de mi identidad de generación X, pero porque también hay como... Y voy a ser muy cuidadoso porque no quiero que nadie se ofenda, pero está este rollo. Hoy es muy común escuchar conversaciones en lugares de trabajo, en escuelas, donde una persona te dice, perdón, pero es que yo tengo TDA. Sí. Pero es que yo tengo Asperger, pero es que yo sufro de depresión y bipolaridad, es que yo tengo estas cosas. O sea, como que todo el mundo avienta su diagnóstico mental así a la menor provocación, pero más como justificación. Ajá. O como pretexto para obtener una ventaja, un subsidio, o sacar la vuelta a las cosas. Y tampoco es el caso, o sea... O no sé, ¿tú qué opinas? Te voy a hablar quizá desde un contexto más personal. A mi relación de matrimonio sí le vino muy bien saber que mi esposo es autista. Ok, claro. O sea, no es que él se justifique, es que yo entienda... Espérame, ¿cuándo supieron que tu esposo es autista? O sea, no tenemos como un diagnóstico formal, pero, sí. Eran sospechas que yo tenía, pues, prácticamente desde que lo conocí. Ok. Pero ya vivir con él y ver justo situaciones muy, muy particulares. O sea, sí hubo un día en el que yo dije, este vato es autista. Me casé con un paciente. Obviamente, a ver, para mí es un tema muy digerido porque lo vivo todos los días, lo hago todos los días. Además, de manera colateral, él tiene esa información porque pues obviamente con quien platico y con quien verbalizo todo ese conocimiento es en muchas ocasiones con él. Y entonces empezó como un poco como de broma, como de decir, pues es que se me hace que, bien. Y pues no lo tomó mal, o sea, él realmente hizo mucha introspección y un día él me dijo, es que sí creo que soy autista, ¿bien? ¿Qué conductas o qué sensaciones? Él es muy perfeccionista. Ok. Muy inflexible en su pensamiento. O sea, si él ya tiene una postura y tiene una idea del porqué de una cosa, es dificilísimo que lo saques de ahí, aunque le des evidencia de que es lo contrario. Puede ser un aspecto personal muy positivo, pero imagínate esto en una relación de pareja. O sea, el conflicto que nos generaba, por supuesto, ¿no? Al que tu idea o tu postura seas inflexible con ello. Debo decirte que mi esposa, ella... No sé, pero ella es así, es súper perfeccionista. Sí. No hay nada que le gane al orden de los pasos que ella ha decidido. Sí. Es así, punto. Tiene que ser. Hay otra forma de hacerlo y sale mejor el resultado. Bien por ti, yo lo voy a hacer así. Muy pragmática. Sí. Que a ver, en su trabajo eso le va muy bien. O sea, eso le ayuda y le favorece muchísimo. Ella produce bebidas, por ejemplo. Pues claro. Los procesos son sumamente... Claro. La calidad de sus ingredientes. Por eso es ahí donde te pones en tela de juicio de decir, o sea, es un trastorno a la más, ¿no? O sea, yo lo veo muy ventajoso. O sea, sí, bien.
Pero en ciertos contextos, hablando particularmente de autismo, ¿en qué contextos es cuando a lo mejor ya no es tan funcional en un contexto social o en una dinámica social? Quizá en su trabajo el que sea tan perfeccionista, tan pragmático, le beneficia y creo que por eso es exitoso en lo que hace. Pero en un contexto social, ahí ya no está tan padre, porque ahí sí ya nos genera conflictos. Y en una relación de pareja, pues esas cosas se exacerban, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Entonces, yo entenderlo, el de dónde viene, puedo ser más empática con él. Pero que seas empática tampoco evita, que te saque de tus casillas de vez en cuando. No, claro, y pasa. Pero ¿sabes qué? El que él también ya lo sepa, hace que él también module muchas de esas conductas, ¿bien? No sé, algo tan simple como, por ejemplo, los dos teníamos iPhone. Entonces, es el mismo cargador. Estamos en nuestra habitación, está su cargador conectado de su lado, mi cargador conectado de su lado, yo desorganizada, a veces lo agarraba, me lo llevaba al trabajo, ya no lo regresaba. Entonces yo llegaba y cargaba mi celular en su cargador. Eso le generaba muchísimo conflicto, porque es su cargador. Y yo le decía, pero no lo estás usando ahorita, ¿cuál es el tema? Pero es que es mi cargador y tú tienes tu cargador. Entonces, eso, por ejemplo, algo tan simple, algo tan simple podía generar una conversación larguísima y un conflicto tremendo. Y es el saber ya de dónde viene y explicar esa conducta, él entenderla y yo entenderla, él es más flexible y yo soy más empática. O sea, le permite pensar, bueno, esta es mi cabeza. No pasa nada. Ajá. Es mi cabeza autista. Alejandra desorganizada, no pasa nada que agarre mi cargador. Ajá, media hora aguántate. Sí, ajá. Concéntrate en cosas, ¿no? Sí. Ok. Pero es un tema. Bueno, porque, claro, en la pareja, en el contexto de pareja, pues sí, porque es convivencia todos los días, todo el día, cualquier cantidad de situaciones, entonces sí se hace crítico. Pero vamos, en el aspecto laboral, en el trabajo, en los proyectos profesionales, como que al final de cuentas, pues vamos de terapia para poder aprender a gestionar. Y lo que decías ahorita, bueno, ya sé que mi cabeza me va a hacer reaccionar así, yo tengo que compensarlo, gestionarlo para poder ser funcional y seguir adelante con mis cosas. Pero no es diferente, tú una vez me lo dijiste. Me llegan mensajes, los contesto en mi mente, mira qué buena memoria tengo. Claro, sí. Y no los contesto. Y eso me genera mucho problema en mi trabajo. Sí, hasta la fecha. ¿Bien? Si tú dices, bueno, es que tengo TDAH, soy muy distraído, leo los mensajes, los contesto en mi mente, pero siempre tengo muchos pensamientos y entonces pienso una cosa, pienso otra, hago otra, la otra persona puede entenderlo mejor. Y nuevamente, puede ser más empática contigo a tener una interpretación diferente. Es diferente que yo diga, ay, el Manuel otra vez no me contestó, ya sé que él es así, a decir, no le importó. No le importa lo que yo le estoy diciendo. Le vale que yo le haya mandado el mensaje y no me respondió. ¿Le habré hecho algo mal? ¿Estaremos mal? ¿Tenemos algún conflicto? Bien, entonces es importante porque la otra persona puede ser empática, pero tú también puedes gestionar el decir, híjola, ya sé que me cuesta trabajo cuando me llega un mensaje contestarlo porque luego se me va el rollo, entonces yo puedo gestionar eso y ponerme como objetivo cada que me llegue un mensaje, sí o sí, responderlo. O en mi día, en un momento de mi día, agendarme media hora, de tal hora a tal hora, exclusivamente para revisar mis mensajes. Sí, el otro día vino a Hermosillo un amigo mío de hace muchos años, que nos dejamos de hablar por años, por esto, ¿no? Okay. Porque a mí me cuesta muchísimo trabajo como gestionar relaciones con más de un puñado de personas a la vez, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que en mi vida he perdido relaciones valiosas por esta falta de seguimiento. Que es muy del TDAH. Te veo, existes, no te veo, no existes. Exacto. Entonces, mucha gente, y están en su derecho, y esa me la trago yo, pues hay mucha gente que dice, pues este güey no me habla, no me procura nunca, no le intereso, va y cortan la relación, listo, y va. O sea, están en su derecho y el que pierde soy yo. Pero no puedo, ¿no? Y ya hice mi paz con eso, ya no me ya te corto las venas. Entonces, bueno, un amigo de hace unos años que nos pasó eso, vino a Hermosillo, me mandó un mensaje, oye, ¿qué onda? Nos vemos. Claro, me da mucho gusto verte, además lo quiero mucho, y nos vimos, y me dijo, güey,
¿por qué me dejaste de hablar? ¿No? Así me la preguntó de hecho y le dije, güey, no eres tan especial. O sea, la neta no. Y le enseñé. Yo tengo, porque claro, a partir de que entiendo cómo funciona mi cabeza, tengo recordatorios para mandarle mensaje a amigos que están lejos que sé que necesitan de vez en cuando un mensaje. Entonces tengo uno de cada 15 días. Mandarle mensaje a fulanito. Y le mando mensaje. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu esposa y tu niño? Sí. Saludos, güey. Y a lo mejor no me va a contestar porque ese güey probablemente es igual que yo. Pero bueno. Ya cumpliste con ese... Exacto. O sea, sí necesito como esas sí. Cosas. Pero bueno, yo, respondiendo a lo que me dices ahorita, yo ya le digo a la gente, aquí está mi WhatsApp, soy re malo, ¿eh? O sea, es muy probable que no te conteste. Bombardéame de mensajes hasta que te conteste. Exacto. Es que es anticiparte. O sea, yo no lo veo como algo necesariamente malo. A ver, ahora, si tú ya sabes que no contestas mensaje y te tienes que poner un recordatorio para contestar ese mensaje, un recordatorio del recordatorio, sí, y ahí aún con esas estrategias no funcionas, pues ahí es donde ya viene la intervención. O sea, porque tampoco vamos a satanizar los apoyos farmacológicos. O sea, ahí es donde sí, oye, sabes que te puedes ver beneficiado de X tratamiento, de X terapia, para que te ayude un poco a que realmente lleves a cabo esas estrategias que tú estás utilizando, ¿no? Sí. Y luego también hay todo un movimiento, me estoy yendo un poco fuera del tema, pero me regreso. Sí. Hay todo un movimiento también de, por ejemplo, de tratamiento del TDAH sin medicamentos. La verdad es que requieren ejercicio, alimentación, sí. O sea, es muy complejo. En nuestra vida actual de pronto es complicado. Sí. Pero bueno, a ver, primero, ¿a quién de las personas que nos ven, nos escuchan, les dirías, ve con un especialista, hazte unos exámenes, a ver qué pasa? ¿Qué conductas o qué señales tú señalarías como focos amarillos, no rojos? Mira, si es adulto, generalmente los adultos llegan por muchos síntomas que en apariencia no tienen mucho en común, pero cuando llegan particularmente mujeres, porque es más frecuente observar esas características en mujeres, tiene ansiedad, pero también tiene un TCA, pero también tiene trastorno del sueño, trastorno de la conducta alimenticia, ¿bien? En esos casos sí es importante rascarle, o sea, ir más allá a pensar que todo eso puede ser consecuencia quizá de una vida con muchas estrategias de masking, con muchas estrategias compensatorias, con una autoestima o un autoconcepto a lo mejor fracturado, ¿bien? Y que no fue de la noche a la mañana definitivamente que se originó toda esa serie de sintomatología. Entonces, en esos casos, yo sí recomendaría indagar un poco más. Ya al ser adultos, muchas de estas condiciones son camufladas, ¿bien? O sea, no son tan evidentes. Justo muy probablemente lo que pasó contigo y tu psiquiatra. A ver, eres súper funcional, tienes un súper trabajo, porque también todavía hay mucho este sesgo de si eres funcional, si tienes un buen trabajo, si te casaste o si te fue bien en la escuela, no tienes nada, ¿no? O sea, y dices, órale, o sea, sí tengo todo eso, pero ¿a costa de qué? Bien, entonces cuando ya tenemos esta sintomatología muy marcada, muy variable, muy heterogénea, en esos casos sí se recomendaría como buscar e ir más allá de solamente parchar o ponerle curitas a los síntomas, sino buscar quizá la raíz del porqué de toda esta sintomatología. ¿Y es con qué especialista hay que ir? ¿Neuropsicólogo? Particularmente para neurodivergencia, o sea, si sospechas de alguna neurodivergencia, puede ser un psiquiatra o puede ser un psicólogo. Sí es también un tema es que la gente se sorprendería de en la carrera de psicología cuántas veces hablaste de autismo, cuántas veces hablaste de TDAH, o sea, te podría decir 10 veces en 5 años, ¿bien? Esto es algo mucho de especialización, o sea, tienes que, en psicología sufrimos y carecemos mucho de esta parte porque no tenemos como un órgano regulador. Hay muchos psicólogos que salen de la carrera siendo psicólogos y dan terapia. No son psicoterapeutas. Psicoterapeuta es una especialización, es una carrera. ¿Y se necesita una licencia? Se necesita una especialización. Hay muchas personas que dicen que son neuropsicólogos porque aplican pruebas neuropsicológicas. A ver, neuropsicología. Es como decir, soy médico general,
y veo pacientes con patologías cardíacas. ¿Soy cardiólogo? No. Eres un médico que a lo mejor tu experiencia te ha hecho muy bueno y te ha dado, pues eso, experiencia, sí, pero eso no te hace cardiólogo. Pero en medicina sí está muy penado eso, en psicología no. Bien, entonces sí tiene que ser con alguien que esté especializado en neurodivergencias, porque me pasa muchísimo que después de hacer un diagnóstico, que después de haber hecho todo un escrutinio clínico para poder llegar a una identidad, a un diagnóstico, van con el terapeuta, que no hay tanto problema, pero sí a nivel social, jerárquicamente, psicología siempre está por debajo, por ejemplo, de la medicina. Entonces, el haber hecho todo ese escrutinio y luego llegar con un médico y que el médico diga, no, claro que no es autista, o no, claro que no es TDAH, ¿bien? Lo tuyo es ansiedad. Sí, o sea, entonces sí alguien que sí esté muy relacionado con el tema. Ya. Ahora, ¿qué le podemos recomendar? Bueno, esto es para las personas que sospechan, ¿no? Sí. Que se sienten distintos al resto del mundo. O sea, que no son pocos, ¿no? Sí, no, muchísimos. Y hace unos episodios de este podcast, Marisa Chambón, que es especialista en productividad personal y es mentora en estos temas, ella nos decía, la productividad empieza por el autoconocimiento. Entonces, totalmente. el paso uno del autoconocimiento, cuando no eres una persona típica, o sea, cuando no te funciona tener tus listas de tareas y tener tu herramienta de project management, si eso no te funciona y dejas cosas a medias, procrastinas, se te olvidan, pones citas y no llegas, si te pasan esas cosas, es importante, hay que ir con autoconocerse, porque quiere decir que estés roto, quiere decir que tu mente funciona distinto. Distinto, ¿no? Exactamente. Y que, repito, muchas veces, como te decía, es esa identidad, o sea, el simple hecho de saber que funcionas diferente genera una paz mental de decir, bueno, ya sé el camino, ya sé entonces qué leer, por dónde irme. Por ejemplo, me pasa también de repente con algunos padres de familia que me dicen, mira Alejandra, ya te leí todos los cursos de crianza positiva y ya fui a todo y no me funciona, mi hijo sigue teniendo un problema conductual, ¿no? Y luego ya cuando revisas, pues realmente no es un problema conductual. ¿Por qué no les funciona? Y luego genera mucho esta sensación de soy mal padre, estaré haciendo mal las cosas. No, simplemente su software, su funcionamiento cerebral no encaja con estos patrones de comportamiento. Esas estrategias no te van a funcionar. Los que aborda el libro que leíste. Exacto. Entonces, imagínate que a ti te digan, no contestas los mensajes, pues fácil, contéstalos. Órale, ¿no? Como no lo había pensado antes. Claro, es como cuando te dicen, tienes un problema de sobrepeso, come menos. Come menos, claro, haz ejercicio. Haz ejercicio, levántate todos los días temprano y haz ejercicio. Sí, hay cosas que a veces romantizamos mucho estos temas y a veces no tienen nada que ver con el echarle ganas o en querer hacerlo. Me ha pasado muchísimas veces, pero te platico rapidito de justamente para ejemplificar este comentario. En una ocasión había un chico que tenía dispraxia, que eso es dificultad para hacer movimientos coordinados. Tenía hipotonía, o sea, su tono muscular disminuido, y tenía hiperlaxitud, o sea, sus articulaciones laxas. Y entonces para escribir era todo un tema para ese chico. O sea, si para alguien era algo tan sencillo hacer un resumen, un escrito, a él le destrozabas la vida pidiéndole esa misma tarea. Entonces yo dije, bueno, pues lo que podemos hacer es darle chance de que él entregue sus tareas en lugar de a lápiz y papel en la computadora. Y entonces yo pensé que iba a estar muy sencillo, pues es lo que nos dicen las guías de los chicos con estas características, simplemente hay que dar esa propuesta y ya está. Pero la realidad fue enfrentarme justamente a esta inflexibilidad en la forma tradicional de hacer las cosas, de decir no, él puede, él le va a echar ganas y yo confío muchísimo en él y yo sé que él puede. Tú puedes, mijito. Entonces el discurso cambió a esta percepción de tú eres la que no estás confiando en él, tú eres la que no confías en que si él le echa ganas, él lo va a conseguir y él lo va a lograr. Convierte al niño en un guerrero, ¿no? Exacto. Cuando desafortunadamente ocurrió lo que ya veíamos venir, porque 3 años después lo vuelvo a ver en consulta, por supuesto que no mejoró su trazo,
pero ya este chico con una autoestima muy lastimada, con una percepción a la escuela tremendamente negativa, cuando era un chico súper funcional, capacidad intelectual súper dotado, o sea, tenía muchos atributos que podrías pensar, bueno, si le hubiéramos hecho esa sencilla modificación, hubiera sido muy exitoso en la cuestión académica, ¿no? Y sus cosas positivas quedaron enterradas debajo de... Sí, claro, o sea, por supuesto que la escuela para era, ya no me hables de la escuela, por favor, no quiero saber nada de eso. Ale, ¿cómo deben de abordar estos temas los líderes de equipos? Porque ellos tienen otro reto, Sí. Tú puedes estar en una empresa y Recursos Humanos te dice, ya encontramos a tu candidato perfecto para tal posición y en las entrevistas le va increíble y a la hora que estás trabajando con esa persona pues funciona distinto, quizá es TDA, quizá es autismo, en fin, no funciona como los demás. ¿Cómo hacen los líderes o cómo deben hacer para abordar ese tema? Sí, bueno, si ya hay un diagnóstico claro, o sea, o una identidad, si la persona ya sabe que tiene X o Y condición. Pero probablemente no lo revelan. Sí, también eso es muy probable que no lo digan, pero a ver, tampoco te impide un diagnóstico muchas cosas. O sea, aquí creo que también en el caso de los líderes es a veces también una cuestión de actitud, o sea, de querer escuchar lo que la otra persona te está diciendo, ¿bien? ¿Sabes qué? Yo funciono mejor de noche. Si tú me haces que llegue todos los días a las 7 de la mañana, probablemente llegue desvelado, no funcione bien o me tarde más horas en el día el tratar de tener lucidez mental, pero puedo entrar a las 9 y salir en lugar de las 7 a las 9, ¿no? Que me pasó justamente hace poco con un chico que propuso esto en su trabajo y fueron muy flexibles y le dijeron, mira, a mí lo que me interesa es que saques estos pendientes, que saques esta chamba, la hora de entrada, la hora de salida, es tu rollo, ¿bien? Entonces, ser flexibles, ¿no? O sea, el ser flexibles y en escuchar y en entender que todos somos diferentes, o sea, en entender que algo que puede ser negativo también tiene otra, si lo ves de una óptica diferente, puede ser algo muy, muy afortunado. Te decía ahorita, yo soy muy desorganizada. Entonces, me rodeo de personas en mi chamba que son súper organizadas. Funciono por lo que yo hago y por los efectos colaterales del funcionamiento de otras personas, ¿bien? Entonces, encontrar esas ventajas. El tema de hipersensibilidad auditiva. Hay personas que pueden decir, híjole, qué mal me va porque no puedo ir a lugares concurridos. Pero luego también son personas que tienen mucha más habilidad para identificar notas musicales, para identificar, por ejemplo, los acentos o las entonaciones, y entonces se les favorece mucho o se les facilita el aprender un segundo idioma. Entonces, todo depende de la óptica con el que tú lo observes. Sí, al final de cuentas, la diversidad en los equipos de trabajo también. Y entender que va a haber, o sea, a ver, las estadísticas que ahorita las comentábamos, que las estadísticas en México realmente están limitadas por muchos factores. ¿No? Ajá. De cada 100 personas, nuestras estadísticas nos dicen 99 son neurotípicas y una neurodivergente. Obviamente eso no aplica. Pero las estadísticas en algunos lugares del mundo son 44 son neurodivergentes, 56 son neurotípicos. Entonces casi es ya un 50-50. Por eso decimos que ya no es trastorno. No es trastorno, es parte parte de esta diversidad. ¿No? Es que hablar de neurodiversidad es hablar de naturaleza humana misma. O sea, es parte de esa diferencia, parte de esa forma distinta de ver el mundo. Oye, ¿qué sabemos hoy? Y a lo mejor me queda claro que quizá no es tu tema, pero ¿qué sabemos hoy de las causas de estas condiciones? ¿Tienen alguna raíz en alimentación, medio ambiente, educación? Pues mira, ahorita se acepta más la causa genética. O sea, hay muchos genes implicados que determinan que tu cerebro funcione, se estructure, se organice de una o de otra forma, porque sí hay cambios funcionales. Te decía ahorita que la neurociencia es la ciencia más activa. Probablemente lo que te diga hoy, en unos años ya no sea realidad. En unos meses. Todos los días hay información nueva y todos los días hay artículos nuevos y por eso es muy importante también actualizarnos. Claro.
pero sí hay diferencias. Fíjate también qué interesante. Nuestro cerebro es el único órgano que es capaz de estudiarse a sí mismo. Sí. Entonces, de manera paralela, conforme ha aumentado el conocimiento en la ciencia y la tecnología, también ha aumentado el conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro. Y aumentar el conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro, pues también beneficia a la ciencia y la tecnología. Bien. Entonces, antes veíamos los estudios que teníamos de nuestro cerebro, decíamos, bueno, todos tienen la misma forma, todos tienen la misma estructura, suponíamos que entonces todos funcionaban de la misma manera. Ahora hay estudios muy, muy sensibles a identificar las redes y las conexiones neuronales, cómo está organizado y cómo está conectado nuestro cerebro. Y sí hay cambios definitivamente en la organización de nuestro cerebro en las personas neurodivergentes. Autismo, últimamente se ha hecho muchos estudios al respecto. Por ejemplo, se habla de una hipoconectividad entre el hemisferio derecho y el izquierdo, ciertos circuitos neurológicos que están más robustos, otros que están menos robustos, etcétera. Y sí hay definitivamente evidencia científica de que hay organización cerebral diferente. ¿Proveniente de qué? ¿Cuál es la etiología? La genética, cómo nuestros genes mandan la información para que se organice o se estructure de una u de otra manera. Pero los genes finalmente se modifican por elementos exactos. Puede ser la forma en que se alimentaron tus abuelos, tus papás, o lo que respiraron. Sí. O sea, sí podemos presumir que... Sí, también hay porque los genes no se expresan de manera espontánea. O sea, sí tienen un detonante que es ambiental, que te hace que hay mayor o menor predisposición para que se activen esos genes. Estamos hablando del proceso evolutivo, puramente. Entonces, exactamente. Entonces probablemente, voy a decir estupideces seguramente, pero quizá no es una coincidencia que en esta época del mundo, donde la información es cada vez más corta, más rápida, más abundante, tengamos mentes que son capaces como de impulsos de concentración mucho más cortos, más dispersos, capaces de hacer más cosas al mismo tiempo que hace 50 años, ¿no? De hecho, decía un maestro en neurociencia, que lo quiero mucho, que seguramente en un futuro, topográficamente, las áreas de nuestro cerebro que se encargan de mover nuestros músculos, que probablemente el encargado de mover el pulgar vaya a estar muy robusto. ¿Por qué? Justamente por el uso que le damos ahora, ¿no? Entonces sí, por supuesto que la dinámica social va a modificar nuestra forma de entender nuestra realidad, nuestra forma de procesar la información y de cómo funciona nuestro cerebro. Lo vemos en los niños. El juego de imaginación cada vez es más obsoleto. ¿Por qué? Porque desde una edad temprana tienen acceso al uso de pantallas donde ellos se convierten en espectadores, donde ellos la imaginación de exacto. Eso no sé qué tan bueno sea, pero... Híjole, yo tampoco, creo que el tiempo lo irá definiendo, pero incluso también ya hay estudios donde demuestran cambios estructurales y de cómo funciona nuestro cerebro en niños que se vieron expuestos. Ahora que fue la pandemia, por ejemplo, que hubo muchísima exposición a pantallas versus los niños que no tuvieron exposición a estas pantallas, porque creatividad, tolerancia, sí son características psicológicas que sí vemos generacionalmente muy diferentes en los niños actuales. Hace no mucho escuchaba, no me acuerdo quién, pero hablar sobre el juego social de los niños en su infancia, o sea, el salir a la calle a jugar escondidillas o los guerrita, esas cosas, que decía, pues en esa fricción entre niños, pues hay agresioncitas y hay bullying y hay se resolvían conflictos, y hay peleas. Entonces decían, eso es lo que creaba resiliencia mental en las personas, ¿no? Que son las que pueden ir al lugar de trabajo y aguantar una madradita, una tensión, una discusión y no se quiebran, ¿no? Sí. O no tienen un ataque de ansiedad y demás. Y creo que esto es lo que estos dispositivos están terminando, ¿no? O es muy frecuente también que de pronto los niños digan,
es que estoy aburrido. Es tu problema, papá, haz algo con mi aburrimiento. Y es como, Claro. entretense, o sea, Es mi infancia sé aburrida. creativo, a ver, ráscale ahí, o sea, no sé, búscale y haz algo con ese aburrimiento, ¿no? O sea, yo tengo sobrinos y este verano que me la pasé con ellos, era como todo el tiempo estar haciendo una cosa y haciendo la otra y haciendo la otra, porque todo el tiempo me estaban diciendo, estamos aburridos, y era, ok, vamos a hacer esto. Terminaba, porque aparte jugábamos y su paciencia y su tolerancia, o sea, pasaban 10, 15, escasos 20 minutos y era como, ya no queremos jugar a esto, y si jugamos a otra cosa, entonces era como muy demandante, hasta que yo dije, a ver, ya, ¿están aburridos? Es su problema, o sea, ustedes ahí, a ver, busquen qué hacer, ¿no? Entonces sí creo que ha cambiado mucho la dinámica familiar, las estrategias de afrontamiento, incluso pues estos procesos cognitivos, ¿no? En fin, creo que el futuro es incierto, pero bueno, la conclusión creo que es, pues hay que ir al psicólogo, ¿no? Sí, y aceptar la neurodiversidad, no verlo como algo negativo, el ser diferente. Autoconocernos Autoconocernos para tener más herramientas. Creo que la mayoría no le dedicamos tiempo a eso. Entonces, O lo autoconocernos. atribuimos a factores externos o responsabilizamos también a otras personas de nuestra forma de ser. O sea, creo que ni siquiera es un tema de, es que me siento diferente. Simplemente tienes un cerebro, güey. Pues ve y averigua cómo funciona para que le saques el mayor jugo posible. Tan sencillo como eso. Totalmente. Vas a una chamba y te hacen una batería de 7 pruebas. Sí, que te ayudan a ver. No, porque ellos saben cómo funciona tu mente y tú no, porque no te dan los resultados. Claro. Entonces, hazte unos para ti mismo, para saber cómo jalan y haz un sistema. Eso te da ventaja hasta cierto punto, ¿no? En fin. Ale, si alguien quiere ir contigo a consulta, a asesoría, ¿dónde te encontramos? El Clínica Axoma, León Guzmán, número 4, entre Morelos y Juárez. En nuestra página de Instagram estamos como @axomamed. Okay. Y en Facebook como Axoma. Perfecto, muy bien. ¿Consultas a distancia también? De preferencia no, okay, porque sí es algo que tiene que ser muy personalizado. Ok, va. Bueno, Ale Gallardo, muchas gracias. No, gracias a ti por invitarme. Y usted, pues síganos escuchando en Desmadre Organizado, dele ahí clic a la campanita, like, suscríbase, todo lo que hay que hacer en todas partes. Síganos en Spotify, en Apple Podcast, en todas partes. Y aquí seguimos. Listo. Muy bien. Pues muchas gracias, Nale.